Listo. Entonces, hasta el momento tenemos una condición de época bastante propicia para que la mente sea abordada desde una perspectiva fisiológica. Es decir, los fisiólogos no se interesaban por la mente, pero como no habían plazas para que ellos estudiaran fisiología o dieran clases de fisiología, sí habían plazas, me refiero a lugares para ejercer docencia, cupos para ejercer docencia en carreras relacionadas con la filosofía y la psicología. En esa época entonces teníamos más que nada, era una filosofía psicológica o una filosofía de la mente, una pregunta por la mente, cómo estudiar la mente más desde una teorización de la mente, ¿vale? Pero a los fisiólogos empezar a ocupar estas plazas, empiezan a ponerle una dosis de estudio a esa mente basándose en los experimentos. Entonces, ¿qué van a decir en un primer momento? Van a decir que la mente puede ser solo estudiada sobre aquello que es observable y verificable. Por ende, todos los fenómenos grupales, todos los fenómenos de una mente colectiva, una masa, por decirlo así, que toma decisiones, una cognición social, digamos que no es objeto de interés o de estudio en ese momento. Pero sí van a estar entonces siendo objeto de estudio aquello que podemos constatar y verificar. Por lo tanto, en primera instancia, la psicología arranca por una psicología de la percepción, principalmente de visión y dolor, tacto. Bien. Desde esa perspectiva, entonces, ya tenemos fijada ya no una filosofía psicológica, sino que empieza entonces una psicología con un corte experimental. Es decir, lo que podemos constatar, lo que podemos verificar, eh, nosotros podemos incluso empezar a controlar la cantidad de estímulo y predecir la respuesta, predecir cómo se va a comportar el organismo, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, tenemos una película que va a centrar como nuestra discusión. Entonces, la invitación, ¿vale? Es a que lo vamos a hacer donde todos vamos a participar, vamos a construir una narrativa. La idea es que cada uno de ustedes va a narrar, ¿vale? Va a construir una narrativa. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es un relato que tiene un argumento, tiene una posición, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, la película que estamos discutiendo se llama I, Origin, o Orígenes, ¿sí? Entonces, se llama Hay Orígenes o Orígenes, Hay Origins, y plantea básicamente cómo empiezan a aparecer evidencias científicas para refutar creencias religiosas, espirituales, y cómo luego empiezan a aparecer evidencias espirituales que empiezan a refutar creencias científicas. Entonces, en últimas, lo que vamos a discutir es cómo vamos a ir construyendo una narrativa, un diálogo coherente. O sea, vamos a mirar si tenemos un discurso, casi que es un conversatorio, en donde si yo, por ejemplo, como empiezo la discusión y entonces yo empiezo una conversación, vamos a tratar de simular una conversación en la que cada uno de ustedes va a participar. Entonces, si por ejemplo empezamos de izquierda a derecha, digamos que empieza Heidi participando, Heidi Vélez, ¿vale? Heidi empieza participando, ella va a mencionar qué, va a mencionar cuál es su posición al respecto de la película, ¿vale? Es decir, como psicóloga, ¿vale? Ella va a decir, bueno, para mí la psicología es una ciencia, o no, para mí la psicología tiene también un ámbito espiritual, ¿vale? Tiene un ámbito espiritual. Ciencia o espiritualidad. Vamos a ponerlo en términos, no nos metamos tanto con la psique, con la psicología. Hemos puesto todo el presupuesto de cómo llegamos de ser una filosofía psicológica a ser una psicología científica. Y estamos en este punto. Vemos una película que nos pone las dos posiciones. Ciencia, y hay evidencias para la ciencia, y hay evidencias para la espiritualidad.
Ahora, ustedes como individuos, como sujetos, ¿vale? Quiero decirles que no hay respuesta correcta o incorrecta, o sea, no está mal el que se posicione en la espiritualidad o el que se posicione en la ciencia. Lo que me interesa en últimas es la interpretación que ustedes hicieron de la película y por qué toman una posición. Entonces, la, mm, la consigna del conversatorio es que sí o sí, por eso es importante que las que tienen problemas de audio traten de buscar, no sé si audífonos, para poder escuchar la conversación. Porque apenas Heidi termine su posición, ¿vale? Yo debería responderle como si fuera una conversación. Voy a seguir la conversación, ¿vale? Entonces, yo puedo utilizar, pues mira, yo realmente no estoy de acuerdo con tu posición. ¿Por qué? Y doy mi posición, ¿vale? Y no tienen por qué, aquí es importante precisarlo, ¿listo? Que el argumento, ¿vale? Es lo importante. No, el argumento no es dirigido a la persona, no es un asunto de me caes mal y te voy a decir que no estoy de acuerdo contigo porque el asunto es no estoy de acuerdo con tu argumento, no estoy de acuerdo, no confundir persona con argumento. Vamos a discutir sobre argumentos, sobre interpretaciones, sobre razones, sobre posiciones. Vamos a escucharnos entre todos y vamos a ir construyendo, digamos, esa narrativa, ¿vale? Entonces, vamos a tener que tener un tiempo, no podemos hablar, digamos, 5 o 10 minutos. Vamos a tratar de hacerlo en 2 minutos. Vamos a tratar de ser precisos y breves. Una conversación será corta, por lo tanto. Mi intervención en esa conversación será corta. Entonces, si yo participé, doy mi posición y las razones para esa posición, ¿vale? Y en esas razones para esa posición puedo utilizar evidencias de mi experiencia personal, ¿vale? Puedo, digamos, decir, bueno, es que a mí me han pasado estas cosas. Eh, Puedo también colocar aspectos de lecturas que tengo, o sea, he revisado estos textos, yo continué profundizando un poco más en lo de la película, utilizar evidencias de parte de la película, me dejó muy pensativo esta parte. Eh, el asunto es posición, evidencias para soportar esa posición. Vamos a tratar entonces de que al otro le quede claro cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura al respecto. Es decir, yo soy un psicólogo científico que niega lo espiritual, o soy un psicólogo espiritual que niega lo científico, o soy un psicólogo espiritual y científico, ¿vale? Tengo solo esas tres posiciones, no puedo tener más, solo puedo estar en esas tres. Vamos a elegir una posición y vamos a defender esa posición. Mi posición es esta y las razones por las cuales creo que estoy en esa posición. Y el compañero que sigue, pues lo que va a hacer es continuar la conversación. Oye, pues yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo le agregaría, ¿vale? Y va a ir como una conversación. Eh, para que apenas termine esos 2 minutos de intervención, siga el siguiente compañero. Me gustaría escucharlos a todos. ¿Por qué? Porque yo solamente los escucho hablar casi que siempre a los mismos, ¿no? Entonces, pues esto es algo que todos podemos hablar, o sea, es como nuestra percepción, ¿no? De hecho, si quieren, podemos pausar la grabación para que no quede grabado, pues como que públicamente, porque como ustedes saben, esto lo subimos a YouTube y todo ese tipo de cosas. Puedo pausar la grabación y que discutamos como tranquilamente sobre el asunto de espiritualidad, ciencia, ¿vale? Intervenciones cortas, intervenciones breves, pero que quede claro posición y argumento. O sea, ¿por qué estoy en esa posición? ¿Por qué creo que es científica? ¿Por qué creo que es espiritual? ¿Por qué creo que es espiritual y científica? ¿Vale? Eh, ¿Vale? Eso sería como lo que empezaríamos a hacer. ¿Listo? Como he dado tantas vueltas y tantas vueltas y tantas vueltas para poner, digamos, qué es lo que vamos a hacer, pues esperaría que en este tiempo que ha transcurrido, ustedes hayan podido ya más o menos definir qué es lo que en últimas van a terminar mm, eligiendo, ¿vale? Eligiendo. Entonces, empecemos, pueden empezar como quieran, es decir, la persona que quiera empezar a hablar puede empezar a hablar, aunque normalmente lo que sucede en los primeros semestres es que es el profesor el que
casi que tiene que empujar. Voy a pausarlo. Estamos diciendo sobre ciencia y espiritualidad, ¿sí? Básicamente, todos nosotros, cuando llegamos a este mundo, lo que buscamos es una explicación de este mundo, darle un orden al mundo. La psicología trata de darle la explicación a por qué los seres humanos piensan de una forma y actúan de esa forma, ¿vale? Es decir, estudiamos lo que es la mente, con todo lo que ello implica, que son sus cogniciones y emociones, un estado de conciencia que indica las decisiones que tomamos, por qué nos comportamos como nos comportamos, y cuando aparecen comportamientos anómalos, entender por qué se presentan esos comportamientos anómalos y qué hacer para corregirlos, ¿vale? Entonces, la psicología, como explicación científica, va a buscar darle sentido a esa explicación, pero también tenemos que saber que no es la única voz o el único discurso al respecto, que para estudiar la mente también existen otros discursos. Yo voy a hacer ahora acá. Que existen otros discursos, entonces ahí podemos tener el discurso de la neurología, por ejemplo, que también, digamos, estudia la mente, pero lo hace desde una explicación más de el sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Una perspectiva biológica. Como por poner un ejemplo, la neuropsicología, digamos, también estudia la mente, pero solo se centra en el sistema nervioso central, en el cerebro. Eh, pero entonces, en el ámbito de la espiritualidad, antes de que surgiera esta explicación científica o esta explicación psicológica, ¿vale? Tendríamos entonces la explicación espiritual o la explicación, digamos, intuitiva, lo que nosotros creemos que sucede, como si hubiese algo más que nos acompañara para explicar, para protegernos, para resguardarnos, ¿vale? Entonces, todos nosotros al momento de vivir, ¿vale? Nuestra vida, tenemos una teoría intuitiva respecto al mundo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que ustedes van a cruzar la calle, ¿vale? Pero ustedes no utilizan la teoría científica, o sea, no sacan cálculos matemáticos para calcular la velocidad con la que vienen los carros y entonces cuál es el mejor momento para cruzar. No hacen teoría científica para cruzar. Aplican teoría intuitiva. Yo creo que no me va a pasar nada y pasan, ¿vale? Pasan. Entonces, todo el tiempo nuestra vida se mueve entre nuestras teorías intuitivas y nuestras teorías científicas. Ejemplo, voy a salir a la calle, supongamos, y digo, ok, me voy a basar en mi teoría intuitiva respecto a si va a llover o no. ¿Cuál es mi teoría intuitiva? Pues mi teoría intuitiva va a venir de los sentidos, de lo que consta, ¿no? Entonces yo digo, pues veo una nube, ¿vale? O salió el sol y entonces digo, bueno, no necesito llevar sombrilla, me puedo ir sin sombrilla. La, la teoría científica, digamos que nos va a decir es que muchas veces nuestros sentidos nos pueden engañar, es decir, que la existencia de una nube o la existencia del sol no significa que vaya a llover o no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos mirar la probabilidad o la humedad que hay en el ambiente, que por periodos, digamos, muchos datos que se tienen sobre el clima en esta misma época, para este periodo de tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? ¿Vale? Entonces así uno puede decir, bueno, veo sol, pero la teoría científica me dice que hay mucha probabilidad de lluvia, entonces, y estamos en época de lluvia donde vemos que rápidamente hay cambios de temperatura bruscos. Entonces, voy a llevar una sombrilla como precaución, ¿vale? Entonces, pensándolo en esos términos, todos nosotros nos movemos en esos dos umbrales y todas las personas, un científico con un doctorado, un postdoctorado, tiene sus teorías científicas y también tiene sus teorías intuitivas. Nosotros no deberíamos de ponernos a pelear con las teorías intuitivas.
más bien reconocer nuestras teorías intuitivas. Lo que hicimos ahorita en la conversación, sé que todos no participaron, no pudieron participar, pero pienso que ya que se empiezan a hacer, digamos, ya preguntas un poco más de, bueno, ¿qué es esto y qué es aquello? Pues ya prácticamente ya la conversación no continúa, seguimos como sobre esa línea, sobre esos cuestionamientos. Entonces, vamos a darle un poco de respuesta a ellos. Entonces, lo que vamos nosotros a decir en términos de por qué la gente eh, respecto a una depresión, ¿vale? Actúa, ¿vale? Da consejos, habla respecto a eso, porque a nivel de teoría intuitiva tiene la experiencia directa con la depresión. O sea, en algún momento se ha sentido triste o ha visto a alguien llorar o ha tenido esa experiencia previa, ¿vale? Pero eso no significa que tenga la teoría científica, es decir, la teoría que ustedes adquieren al estudiar psicología. Por ende, nosotros como psicólogos nos vemos muy abocados a que a medida que la psicología, el discurso psicológico va ganando terreno, ¿vale? Va ganando terreno, entonces empieza a posicionarse más ese discurso científico que el discurso intuitivo. Pero no significa que eso desaparezca, que eso no esté allí. Por ende, así que es muy importante que nosotros reconozcamos también nuestras propias teorías intuitivas sobre la depresión, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a aprender el discurso científico sobre la depresión, entendamos que van a haber muchas veces tensiones entre las dos cosas. Por ejemplo, la ciencia y la espiritualidad no son excluyentes. Es decir, el hecho de que tú creas en la ciencia no por ello te obliga a dejar de creer en la espiritualidad, ¿vale? Utilizo creencia en ambos casos porque realmente es yo me acojo a que es la ciencia, pero me acojo también a que es la espiritualidad. ¿En qué sentido? Que muchos de nosotros tenemos nuestras experiencias personales, es decir, las sensaciones en el cuerpo, que muchas veces utilizamos el discurso de lo estético para poder entender, o sea, así me siento, pintamos, cantamos, bailamos, nos sentimos, digamos, como plenos. En ese estado, digamos que algunos meditamos. Entonces los psicólogos se valen de diferentes alternativas que en suma llevan esa a la conclusión de que la espiritualidad como espiritualidad estaría en la base de nuestras teorías intuitivas, es decir, aquello que es personal, aquello que en lo que yo creo per se. No tengo que demostrárselo a nadie, no tengo que soportárselo a nadie, lo tengo, creo en eso. De hecho, les podría incluso decir que aquellas personas que ante las compañeras que estaban en una posición diferente decían, pues ellas pueden pensar eso, pero yo voy a seguir pensando en lo que yo pienso, ¿vale? ¿Y por qué hacemos eso? Y eso lo hacen absolutamente todas las personas en el mundo, ¿vale? Es la teoría intuitiva muchas veces es la que gobierna. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos la explicación científica. O sea, no entendemos cómo este discurso científico nos ayuda en el plano de lo cotidiano, ¿vale? Como si lo teórico fuera recitar, ¿no? Recitar la teoría. Entonces no entendemos cómo la podemos aplicar en el plano de lo cotidiano. Por ende, recomendaciones respecto a esto es que si no entendemos en el plano de lo científico, todavía el discurso de lo psicológico, nosotros nos estamos aproximando a él, lo estamos tratando de inculcar en nosotros, ¿vale? Es muy entendible que nosotros podamos seguir dando explicaciones no psicológicas a muchos eventos de nuestra vida, por más que estemos estudiando psicología, ¿sí? Es decir, algunos de nosotros podemos estar diciendo, se le corrió el champú, está loca, ¿vale? Desde el discurso de la psicología, digamos que nosotros no hablaríamos en esos términos, empezaríamos a sustituir algunos términos. Entonces, lo importante aquí es entender que eh, todas las personas en el mundo tienen una explicación sobre lo que les pasa. Puede esa explicación estar en el ámbito de lo espiritual, ¿vale? O en el ámbito de cualquier cosa, o sea,
desde tener una epistemología más empírica, es decir, basándose exclusivamente en que lo que ve es lo que cree, es el conocimiento verdadero, solo lo que puede ver, oler, tocar, etcétera, que tendría esa epistemología, o una epistemología más epistemológica, más centrada sobre la discusión teórica, de datos, pruebas, varias posiciones, ¿listo? Entonces, cuando ustedes empiezan a pensar sobre las revoluciones científicas, o sea, los movimientos científicos, están sobre la base de que se han inventado mejores instrumentos. Les pongo un ejemplo. Lo que nosotros creíamos sobre los niños era que los niños eran tabula rasa, o sea, que no sabían nada, que llegaban con cero conocimiento. Y eso, digamos que se creía, era porque cuando se les preguntaba a los niños no respondían correctamente, ¿vale? Pero entonces empezaron a crear, empezaron a preguntarse si podría ser que el instrumento utilizado, es decir, la forma de preguntarle a los niños no era la adecuada. O sea, le estábamos preguntando a niños como le preguntaríamos a un adulto. Entonces, al modificar los instrumentos, al modificar la forma de evaluar, simplificarlo, por ejemplo, un indicador para un niño es la cantidad de tiempo que pasa mirando un objeto. Si el objeto es novedoso, si el objeto es interesante, ¿vale? Pues va a pasar más tiempo mirándolo. Por lo tanto, si un objeto desaparece detrás de una barrera y inmediatamente pasa eso y yo dejo de mirar, significa que yo ya sé que eso pasa. O sea, eso que me estás mostrando, yo ya lo sé. O sea, yo ya tengo la teoría de que eso sucede en el mundo, ¿vale? Entonces ahí empezaron a decir, ok, o sea que los niños tienen permanencia del objeto. ¿Qué significa? Pues que pueden pensar en un objeto aun cuando no lo vean, ¿vale? Ese tipo de cosas empiezan a suceder en el mundo, digamos que empiezan a aparecer este tipo de cambios respecto a cómo le preguntamos y cómo estudiamos. Entonces, existen muchos fenómenos, ¿vale? De la psicología que tienen restricciones por los instrumentos con los que contamos para acceder a ellos, ¿vale? Y entonces ahí como tenemos que explicarlo, como nosotros somos unas personas muy narrativas, necesitamos contar la historia con un inicio, un desarrollo y un final. Por eso tendemos siempre a cerrar y a completar la información faltante. Por eso empiezan los chismes, porque no nos podemos quedar con una información faltante, porque faltó la compañera. Entonces alguno dice, completa la información, pero no es que sea realmente o estén completamente seguros de que es así. Pero no nos quedamos con el vacío. Entonces, las teorías intuitivas tienen esa función de explicar el mundo, no desde un lugar científico, no desde un discurso científico, no desde un proceso metodológico, sino más desde la experiencia, ¿vale? O sea, esto es un milagro, o sea, esto pasó, no sé cómo explicarlo, es un milagro, ¿vale? Eh, ¿Y qué problema entonces si ya toda mi vida yo la vivo desde ese lugar? O sea, digamos que, ¿por qué me echaron del trabajo? Dios lo quería así, porque, ¿vale? Digamos que ahí ya se nos convierte en un problema, el hecho de llevar todo a que no soy yo el responsable de lo que pasa en mi vida, sino que es un ser divino el que opera y yo lo que hago es simplemente dejarme llevar. El asunto ahí entonces es eh, hacer de tu parte, hacer tu mejor esfuerzo y dejar lo demás en lo que tú creas, pero poner tu mejor esfuerzo en lo que haces. Entonces muchas veces la creación científica, la innovación científica pasa por unas etapas. Digamos que viene la investigación básica, entonces teoría, digamos, no sabemos bien cómo se comporta esta variable con esta otra, vamos a mirar. Con esa investigación básica, entonces luego viene la investigación aplicada, entonces
ya sabemos cómo funcionan estas dos variables, ahorita entonces creemos una herramienta, una forma de intervención en esas variables para ver si podemos mejorar el desempeño en esas variables. Tenemos la aplicada y ya entonces luego podemos pasar a procesos de innovación y creación. Digamos que ese es el proceso que se sigue, digamos, en la ciencia, ¿vale? Pero, de hecho, sí es importante reconocer que la inspiración, ¿vale? Que el hecho de nosotros decir, ¿por qué creen ustedes que terminamos haciendo psicología? ¿Por qué creen ustedes que los pacientes que vemos tienen mucho que ver con nosotros? Es decir, ustedes, por ejemplo, están atravesando por una situación particular, un problema psicológico particular en su familia, en ustedes, y los pacientes que empiezan a ver son pacientes que están atravesando por las mismas situaciones. Eh, entonces, ¿cómo explicamos, ¿vale? En términos científicos, que suceden estas cosas? Por eso es tan desgastante también muchas veces el estar en una posición en la que solo creemos o solo aceptamos la posición científica. Porque de hecho, gran parte de las creaciones existen porque alguien las imaginó, alguien vio que podía hacerlas. Pero ¿cómo llegan a esas conclusiones, a esas ideas novedosas? Porque han pasado mucho tiempo estudiando científicamente ese fenómeno. Entonces, como lo han estudiado tanto, 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 llega la idea. Y entonces ahí nos dirían, fue un ángel, fue la inspiración divina, fue... Pero en el fondo, lo que quiero señalarles a ustedes es que no nos vamos a poner a decir quién fue el que les llevó la idea. El asunto es que esa persona estaba haciendo lo que le correspondía, que era estar trabajando sobre lo que le interesa. Mucho, mucho sobre lo que le interesa. Y a partir de ahí puede pensar, imaginar alternativas que pueden funcionar y se prueban a ver si funcionan. Entonces, nosotros realmente desde la psicología estamos en una disputa, ¿vale? Disputa por ganar cada vez más y más espacio, por conquistar, digamos, aquellas explicaciones que todavía siguen siendo explicaciones espirituales para fenómenos de nuestra vida. Eh, ¿Por qué? Uno diría, por qué la ciencia quiere gobernar, ser absolutista? ¿No? Eh, y entonces ahí lo que estaríamos hablando es de este discurso de la verosimilitud, es decir, tratar en la medida de lo posible de que nos aproximemos lo más posible a la realidad, a lo que está afuera. Entonces, una explicación de milagro, pues no tiene forma de ser cuestionable, no tiene, es un dogma, ¿vale? Es muy parecido a lo que leíamos de sexo, drogas y la extinción de los dinosaurios. O sea, la posición científica requiere, ¿vale? Requiere que yo pueda poner a prueba, refutar, poder verificar, poder ampliar, poder mover un poco más lo que sabemos sobre algo. Cuando utilizamos explicaciones divinas, pues prácticamente se anula todo ejercicio científico. Esa es la gran problemática que se tiene con, eh, con el asunto de lo espiritual. Entonces, en el fondo, la invitación es a que nosotros como psicólogos, ustedes pueden ser espirituales, ¿vale? ¿Listo? De hecho, yo lo soy, ¿vale? El asunto es que yo reconozca que mi espiritualidad me sirve a mí en mis momentos privados y en mis momentos personales, pero que yo no me voy a mover con mi espiritualidad en escenarios científicos, porque la ciencia, ¿vale? No, casi que no reconoce o se pone en una posición excluyente. ¿Por qué? Porque si acepta lo espiritual, no podría avanzar, no podría desarrollar su método, su forma.
Pero eso no significa que la persona que realiza ciencia, entonces vamos a hacer una distinción entre ciencia y la persona, ¿vale? La ciencia como tal, se los pongo un ejemplo, Rodolfo Ginás, el neurocientífico colombiano, él en últimas se declara ateo, ¿vale? Se declara ateo, ¿por qué? Porque si quiere ser reconocido por el mundo científico, ¿listo? Esa es una lectura que yo hago de Ginás, ¿no? O sea, digamos que digo, si yo declaro públicamente que creo en Dios como científico, entonces los Nobel, que son los premios de ciencia, difícilmente me lo van a poder dar a mí por hacer ciencia. Difícilmente voy a tener un lugar allí. ¿Por qué? Porque gran parte de esos premios científicos pues, se mueven mucho por la creencia sobre la persona. No tanto sobre su método, sino sobre la persona, sobre lo que hizo esa persona. Entonces, ustedes en lo privado, ¿vale? Cuando tienen una situación clínica difícil, es decir, atienden a un paciente que les cuesta mucho trabajo atender, cuando termine la sesión, ustedes, ese es su espacio para ustedes. O sea, ustedes pueden, si lo que necesitan hacer es eh, meditar, si lo que necesitan ustedes es respiraciones, inhalaciones, como colocaban ahí en el grupo, lo que necesitan ustedes hacer para sentirse ustedes mejor, perfecto. Porque el discurso científico se mueve mucho por el ámbito de lo mental, ¿sí? Es un discurso. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, yo entonces sé qué cosas tengo que hacer, pero llegar a ponerlas en práctica, aplicarlas, dista mucho de poderlo lograr. Entonces, lo que quiero indicarles es las historias clínicas, los informes psicológicos, son del ámbito de la ciencia, no son del ámbito de la espiritualidad, son del ámbito de la ciencia. Como son del ámbito de la ciencia, entonces así usted crea en lo espiritual. Usted, para poderse mover en ese ámbito de la ciencia, tiene que utilizar el lenguaje científico, utilizar la teoría científica, explicar lo que está pasando utilizando el lenguaje científico, del enfoque psicológico que usted haya elegido, pero tomar entonces el discurso científico para la explicación. Porque si no, ¿vale? Porque si no, en ese ámbito de lo científico, entonces usted se va a ser tildado de el paria, el psicólogo poco científico, poco profesional, ¿vale? Poco, o sea, poner un poco en riesgo su carnet de psicólogo, su tarjeta profesional. Por eso empezábamos el curso por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Nos obligan a, ¿vale? A que si quiero pertenecer a esta comunidad, pues tengo que hacer de esta forma, hablar de esta forma. Entonces, no les estoy diciendo renuncien, porque volvemos a lo que habíamos dicho. Pelear con nuestras teorías intuitivas, con nuestras explicaciones sobre la vida, pues es muy complicado. Y además que puede que el día de mañana la ciencia explique lo que fundamentaba mi creencia espiritual. Pero ¿y qué? O sea, yo soy libre de creer. Si la ciencia explica mi creencia espiritual, yo soy libre de seguir creyendo en lo espiritual. ¿Me siguen? Como también la persona que es completamente científica, ¿vale? Y que empiecen a aparecer evidencias espirituales tan abrumadoras como para, um, por su misma posición científica, empezar a dudar de sus propias creencias científicas, ¿vale? O sea, la misma posición de la película que estábamos hablando. Pero no por ello se abandona la ciencia, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, ok, la vida se presenta y se presenta de maneras variadas, en un espectro, como el autismo, variadísimo, variadísimo. Tenemos de todo, tanto la mayor complicación como la más sencilla, tenemos todo. Entonces, si nosotros como psicólogos nos vamos a aproximar a este fenómeno de estudiar al otro, yo tengo que tener en cuenta que así como yo estoy en esta tensión entre ciencia y espiritualidad, el otro también lo puede estar, tratando de darle explicaciones a por qué se siente como se siente. Y por ende, entonces, muchas de las razones importantes para que las cosas funcionen es reconocer esas creencias intuitivas, es decir, tú por qué crees que te está pasando lo que te está pasando.
¿vale? O sea, él lo pone en sus palabras, él puede decir, yo creo que es porque me separé de mi esposo y por eso me estoy sintiendo así, o yo creo que es porque, ¿vale? Son diferentes situaciones, pero son sus teorías intuitivas y esas son de las que partimos para luego entonces que cuando utilicemos el discurso de lo científico sea mucho más fácil hacer puente, no pelear tanto entre la creencia del paciente y la creencia científica que le vamos a decir. O sea, cuando nosotros hablamos desde la psicología, estamos hablando desde lo científico. Entonces, si yo reconozco la teoría intuitiva del otro, ¿vale? Pues me va a permitir a mí hacer puente entre mi teoría científica y su teoría intuitiva. ¿Listo? Eh, Ahora, es importante también entender que eh, la, la espiritualidad también sirve para que nosotros podamos tener un refugio aparte de la ciencia, es como un mundo aparte, un mundo en el cual podemos creer en lo que nosotros queramos creer, podemos inventarnos posibilidades, ¿cierto? Pues distintas, digamos, alternativas, ver la vida desde otra perspectiva, algo como si el problema es pequeño, pues yo me hago más grande desde la espiritualidad y lo veo. Si el problema lo veo grande, me hago más grande, entonces el problema se hace más pequeño. Ese tipo de recursos pues son valiosos, son valiosos para nosotros como psicólogos, pero también la ciencia se ocupa de los problemas que necesitamos ocuparnos. O sea, digamos que si tienes depresión, pues hay que darle una solución. Y ahí digamos que hay una ciencia respecto a esto, que es la psicología, que puede, digamos, resolverlo, que puede hacer algo al respecto. Que si no funcionó la psicología, entonces podemos acudir a la psiquiatría o la acción de las dos disciplinas, de las dos ciencias para tratar la depresión. Pero digamos que el paciente dice, pero yo también quiero orar y están los familiares que también quieren orar y quieren prender velitas y quieren eh, que usted como psicólogo, digamos, permita que haya una oración dentro de la sesión con la familia. Entonces ahí es importante que nosotros ahí no nos pongamos en una posición científica, exclusivamente, excluyente de la posición espiritual. Porque como la creencia, o sea, lo que la ciencia nos dice es que la creencia tiene un efecto sobre todas las tomas de decisiones en últimas. Es decir, la interpretación que hacemos es lo que lleva a las consecuencias que tenemos. Eh, por lo tanto, entonces, si los pacientes creen que orando, que prendiendo velitas, que usted esté allí con ellos, eso les va a beneficiar, los va a hacer sentir mejor, pues bienvenido es. O sea, no es un asunto, digamos, de no, en mi consultorio no oramos, en mi consultorio no todo, digamos que la pauta la pone el paciente. O sea, es la creencia del paciente la que orienta, digamos, mi intervención. Por lo tanto, yo tengo que entender cuáles son las creencias del paciente, cuáles son sus teorías intuitivas, sus explicaciones intuitivas, sean estas divinas, espirituales o no, las que sean, ¿vale? No, es que yo me tomé esto y creo que me hicieron un mal de ojo, creo que, ¿vale? Que es muy propio, digamos, de nuestra cultura. Entonces, no excluimos esto, pero trabajamos sobre los discursos científicos. Entonces, ustedes van a tener lo mejor de los dos mundos, el discurso científico y el discurso espiritual, ¿vale? Para sus intervenciones. Entonces, esos planos son paralelos y están todo el tiempo presentes, ¿listo? Todo el tiempo van a estar esos planos eh, dentro de la terapia, ¿sí? Dentro de la terapia. Todo el tiempo nosotros vamos a encontrarnos ahí muy similar a decir que pensar en que yo me puedo imaginar un mundo mejor para mi paciente. Eso lo puedo hacer desde el plano de lo espiritual, o sea, creer que puede haber una esperanza.
¿no? Aun cuando la ciencia me diga que no lo hay, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que mencionaban ahora el documental de Health, la probabilidad de sobrevivir a un cáncer en estado 4 es mínima, pero aún así me aferro a hacer esa mínima esperanza de que sea yo quien sobreviva a eso y voy a poner todo mi empeño en hacerlo. Vale, pero si yo me aferro a lo que dice la ciencia, que es muy poco probable que, pues entonces no voy a hacer nada al respecto. Por lo tanto, esas dos posiciones son posiciones que nutren a la otra, porque al tener personas que sobreviven a un cáncer en estado 4, la ciencia inmediatamente empieza a decir, ¿qué hicieron estas personas que las mejoraron? Entonces empiezan a aparecer un listado de palabras clave, es decir, meditaba, cuidaba mi alimentación, ¿vale? Es un estudio de una psicóloga que entrevistan allí. Entonces ella lo que hace es entrevistar a todo este conjunto de sobrevivientes del cáncer en etapas terminales y ver cómo habían sobrevivido y qué tenían en común ellos. Entonces es coger la ciencia y llevarla a estas situaciones de casos tan específicos, tan raros, que son los reportes de caso. Chat. Asociarla. Ah, sí, voy a socializar las notas. Bueno, me he olvidado. Pero entonces, ¿se entiende la situación en la que estamos? O sea, ¿se entiende cuando decimos que la espiritualidad en este punto de la historia se convierte en una teoría intuitiva, es una explicación personal, privada, sobre lo que me está pasando, sobre lo que sea que me está pasando, pero no es excluyente de la teoría científica. La teoría científica lo que va a tratar de hacer es describir esa explicación con términos y formas de mi narrativa científica, de mi discurso más probable de que sea verdad, ¿sí? Y que yo tengo que entonces reconocer esas dos posiciones, tanto en mí como en el paciente. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, verde, amarillo, Pues rojo. no sé si sea la interpretación que usted quiere que yo dé, pero para mí es verde, porque de todas maneras, como dicen por ahí, cada humano es un mundo, ¿no? Sí, Pues pero por lo entonces menos para mí es verde. entonces entender, o sea, es entender que las explicaciones que las personas dan a los fenómenos de su vida, ¿vale? Que no usan el discurso de la ciencia son teorías intuitivas y que yo tengo que reconocer esas teorías intuitivas. De hecho, las teorías intuitivas están presentes todo el tiempo, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, todo el tiempo. Una teoría intuitiva, por ejemplo, sobre por qué se desconectó el computador, por qué perdí el internet. Yo no soy ingeniero de sistemas, pues para saber por qué se desconecta. Yo tengo la teoría intuitiva de por qué, ¿vale? Eh, la explicación a eso, pero es mi teoría intuitiva. Y está presente, pero yo puedo luego empezar a leer sobre, o sea, empezar a buscar explicaciones científicas a por qué se está cayendo la red o por qué lo que sea, ¿vale? Entonces, yo tengo que tener en cuenta esas dos cosas. Todo el tiempo van a estar allí, pero la invitación es a que al reconocerlas, yo sepa entonces cómo tejer el puente entre la explicación científica y mi teoría intuitiva, para que se pueda permanecer en el tiempo. Porque si yo les digo a ustedes, la Tierra es plana, es una creencia, perdón, que raya con toda la que ustedes han creído hasta el momento. Entonces, hagan de cuenta que es así. Si la teoría científica dice que la Tierra es plana, mientras que su teoría intuitiva es que la Tierra es redonda, pues van a tener un choque muy fuerte que incluso querían quemar a Galileo y demás por empezar a señalar, ir en contra de la creencia, pero los datos científicos son estos. Observamos y esto, ¿vale? Tenemos estas pruebas, pero es reconocer nosotros que todo el tiempo estamos en esa constante situación de explicaciones que provienen de nosotros por lo que vivimos, por lo que nos rodea, por lo que hemos escuchado, estamos permeados de eso, entonces muchas veces creemos en función de la teoría intuitiva de otros, es decir, utilizamos las redes sociales, utilizamos
lo que otro dice, nos parece muy coherente lo que dice, pero nunca lo constatamos, nunca lo verificamos, nunca utilizamos la teoría científica para verificar que eso que le está diciendo como posible explicación sea cierto, ¿vale? Entonces, ese es el gran problema, digamos, de nuestra cultura y ahí es, digamos, donde Isabela ponía como el acento, es en nuestra cultura no nos educan para criticar, para pensar. O sea, casi que en última lo que estoy grabando esto, pero uno diría, todos los que están aquí, la educación en general, digamos que es un sistema que no enseña a pensar, ¿vale? Es un asunto que por eso es importante tenerlo presente. Aprender a pensar. El pensamiento crítico, si bien es un objetivo al que se comprometen todas las universidades en el mundo, formar masa crítica, ¿vale? Si ustedes analizan las prácticas de los diferentes escenarios en los que ustedes están, en donde les piden a ustedes que analicen las evidencias, que evalúen las evidencias. De hecho, ¿saben evaluar una evidencia? ¿Saben? Entonces, tomar una posición respecto a una postura de otra persona y evaluar la posición de esa otra persona. Por ejemplo, como nosotros, ahorita en el chat que estaban discutiendo, cuando nosotros utilizamos para la explicación, para dar cuenta de nuestra posición, la experiencia personal, se hace muy complejo de debatir, ¿vale? Porque entonces empiezan a aparecer, bueno, ¿qué otras posibles alternativas están? Pero como se está hablando de la experiencia personal, es como si nosotros estuviéramos negando a la persona que lo que vivió fue real. Y por eso es tan difícil y tan complejo ponerse uno como psicólogo a debatirle a otra persona sobre su creencia espiritual. Por eso la recomendación en últimas es, eso déjenlo tranquilo, déjenlo, reconozcanlo, o sea, reconozcan en qué cree la persona, qué teorías intuitivas tiene sobre lo que le está pasando y por qué le está pasando. Y como ustedes tienen la teoría científica, reconozcan entonces cómo la pueden introducir sin que eso riña tanto. O sea, eso que tú estás diciendo, que lo nombras como de esta forma, entonces sí, tienes mucha razón. El hecho de que te hayas separado de tu esposa, ¿vale? Nosotros en la psicología eso le llamamos un proceso de duelo. Entonces lo que vamos a hacer es intervenir sobre el proceso de duelo, ¿vale? Ahí viene teoría intuitiva y teoría científica, calan muy bien y por lo tanto habría una mejor adherencia a futuro. ¿Listo? ¿Se entiende? Hola. Sí, bueno, voy a mostrarles entonces las notas, voy a dejar de, de grabar, renovar la grabación ya. Entonces, decimos, vamos a hablar de enfoques, y los enfoques están en la psicología clínica. Como están en la psicología clínica, entonces la pregunta sería, ya que hay varios enfoques, ¿será que entonces existen psicologías clínicas, varias formas de psicología clínica, o es una sola forma de psicología clínica? ¿Ustedes qué pensarían? Pues yo creería que Hay hay varios. varias. Que hay varias. Ok. Hay varias como con distintas variables, diría yo. Por cada enfoque, digamos que una es psicoanálisis y otra es cognitivo-conductual, entonces ya son dos, entonces ya hay psicologías clínicas. Entonces, puede que sean como parecidas, pero deben de haber algunas variables que las hagan diferenciar entre, pues, entre las psicologías clínicas. Eso como una especificación. Ok, vale. Entonces, básicamente la psicología clínica como psicología clínica, vamos a tener en cuenta entonces que la psicología clínica tiene, vamos a reducirlo así, vamos a simplificarlo así. No estamos hablando entonces de que existan varias psicologías clínicas, solamente estamos diciendo entonces que existe una sola psicología clínica. ¿Por qué decimos que es solo una psicología clínica?
porque el objeto de estudio es el mismo. La psicología clínica se encarga del estudio de la psicopatología, ¿sí? Es decir, las alteraciones, lo que va anormalmente. Es interesante también que nosotros podamos no solamente ocuparnos de lo que va mal, sino también de poder conservar lo que está bien. Y también ocuparnos de que la normalidad también tiene que ver con el exceso de algo que está bien. Ejemplo, no poder olvidar nada. Eso es un exceso de memoria. Y eso también puede ser una psicopatología. O sea, no pensar siempre que es un déficit. También puede haber un exceso. Pero el asunto es la normalidad. Es decir, aquello que no se comporta como se comportan la gran mayoría y que nos llaman la atención. Son conductas que nos llaman la atención, que son distintas a lo que normalmente estaríamos habituados a encontrarnos en un ser humano. Entonces, ese sería el objeto de estudio de la psicopatología, ¿vale? La psicopatología es estudiada, por lo tanto, por la psicología clínica, pero también es estudiada por la psiquiatría, ¿vale? O sea, estas dos ciencias estudian lo mismo. ¿Listo? Psicología clínica y psiquiatría. La diferencia entonces entre la psicología clínica y la psiquiatría va a estar específicamente en lo que tiene que ver con el tratamiento. Que ahorita lo vamos a mirar un poco más al detalle, pero en este momento me interesa que entiendan objeto de estudio es la alteración, la psicopatología. Ahora, ¿cómo estudiamos la psicopatología? Si la psicopatología tiene una raíz médica, es decir, la enfermedad va en un modelo médico, ¿cierto? Entonces, diríamos que para estudiar la psicología clínica tiene un método clínico, ¿sí? Un método clínico. ¿Qué sería entonces el método clínico? ¿Cómo identificamos un método como método? Un método clínico tiene unos elementos, tres elementos principalmente, ¿vale? El primer elemento es la evaluación, es decir, que en todo método clínico hay un proceso evaluativo. ¿Listo? Significa también que en todo método clínico hay un proceso entonces de tratamiento o de intervención, una forma de intervenir, ¿vale? Y también tiene una forma de investigar. Es decir, cuando vamos con un caso extraño, un caso que nuestro método clínico no nos alcanza a ayudar a entender qué es lo que está pasando, no nos está funcionando la intervención que el método nos dice que sigamos, no está dando resultado, entonces podemos empezar a pasar a la investigación, a tratar de producir conocimiento con ese nuevo caso y mover entonces la frontera de lo que sabemos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de enfoques, ¿vale? Enfoques clínicos, de lo que estamos hablando en últimas es de métodos clínicos. Por lo tanto, es una psicología clínica que se encarga de estudiar la psicopatología a través de diferentes métodos clínicos. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que lo que hay es un plural en los métodos. Y el psicoanálisis, por lo tanto, tiene una forma de evaluación, una forma de tratamiento y una forma de investigación. Y el cognitivo-conductual, lo mismo. Cada uno tiene su forma de evaluación, su forma de tratamiento y su forma de investigación. Por ende, ustedes como psicólogos, ustedes dicen, bueno, somos psicólogos clínicos, nos encargamos de la psicopatología, la estudiamos, pero la forma de estudiarla, o sea, el método clínico que vamos a seguir para comprender la psicopatología, para intervenir en la psicopatología, dependerá del método clínico que yo haya elegido. Entonces, si ustedes eligen el psicoanálisis, implicará entonces una forma de evaluación, de intervención y de investigación diferente. Y por lo tanto, esto es importante también de entender, que ustedes no se pueden comparar con otro enfoque. Es decir, ustedes no pueden decir, por ejemplo, que el psicoanálisis es mejor que el cognitivo-conductual.
conductual o que el cognitivo conductual es mejor que el humanismo, ¿vale? No, no vamos por esa línea. ¿Por qué no vamos por esa línea? Porque cada uno de ellos tiene sus propios métodos, ¿vale? Uno puede decir, ok, pues podemos entonces decir, por ejemplo, que para la depresión, ¿vale? ¿Qué va a funcionar mejor? Entonces, un paciente con depresión es abordado con un método psicoanalista o un paciente con depresión es abordado con cognitivo-conductual o con humanismo, ¿vale? En todos los casos vamos a ver mejorías, ¿listo? Mejorías. ¿Qué puede variar? ¿Qué puede variar? El tiempo, es decir, el número de sesiones para ver mejorías. Podemos ver recaídas, es decir, que el paciente mejora y luego se exacerba el síntoma, es decir, aumenta la sintomatología, empeora, por decirlo así. En teoría intuitiva sería empeoró, ¿vale? Entonces, es importante contextualizarnos así. Ahora, la psiquiatría, ¿vale? La psiquiatría, la única diferencia es en el tratamiento. ¿Por qué? En ese tratamiento lo que estamos indicando es, si nosotros lo hacemos a través de la psicología, con psicoanálisis, a través de la palabra, del discurso, la psiquiatría lo que va a hacer es una farmacoterapia, es decir, la formulación, la prescripción de medicamentos para la mejoría de la psicopatología. ¿Por qué? Porque los psiquiatras son médicos de base, es decir, que entienden la psicopatología con una causa orgánica, con una alteración orgánica, ¿vale? Y entonces, si hay una alteración orgánica, puede ser mejor entonces la utilización de fármacos para mejoría del paciente, mejoría de la sintomatología, ¿vale? Entonces, con eso en mente, ya igual dentro de poco nos va a sacar, así que vamos a dejarlo hasta aquí, pero me interesa mucho que entiendan esas distinciones entre los diferentes métodos clínicos. Vamos, por ende, cuando veamos psicoanálisis, humanismo, cognitivo-conductual, vamos a tratar entonces de entender cuál es como su forma de evaluación, su forma de tratamiento y su forma de investigación, en últimas, ¿vale? Van a haber unas lecturas que se van a enviar para psicoanálisis, entonces en la siguiente clase, digamos que lo que vamos a hablar es más de psicoanálisis, vamos a ocuparnos un poco de la evaluación, el tratamiento y la investigación en psicoanálisis, ¿vale? Y luego vamos a irnos a otro método, luego a otro método clínico, ¿listo? Esas van a ser como las clases subsiguientes. Y por lo tanto, pues el parcial finalmente va a estar centrado sobre un caso y ese caso, digamos que lo vamos a tratar de explicar desde uno de los enfoques, ¿vale? Y la intención es que ustedes elijan alguno de sus enfoques, o sea, que ustedes, después de haber visto los enfoques, pues puedan decir, bueno, yo elegiré esto, o este otro, o este otro, ¿vale? Eso es como lo que se esperaría también que pase. Entonces, no sé si tienen inquietudes, por lo menos hasta este momento. Yo soy en verde. No, no sé. Yo estoy en verde. Vale, listo, listo. Bueno, chicos. Entonces, este sería el marco de trabajo. Sobre esto nos vamos a mover. Las lecturas se las envío por el grupo. ¿Listo? Y nos vemos entonces a las 2 de la tarde. Profe, yo soy Karen Castillo, es que a mí me estaba fallando el internet y entré como 15 minutos tarde a la clase, entonces te comunico que si estuve para que por favor me tome la asistencia. Karen Castillo. Vale, Karen. Sí, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Que estén bien. Chao, profe. Gracias. Chao.